Vamos a entrar en nuestra última charla o conferencia en esta serie que hemos estado atendiendo durante 4 domingos. Esta sería la quinta conferencia y la última de esta serie. Hay muchísimo más que pudiéramos enseñar acerca de esto, pero no quiero extenderme en un tema que no es mi especialidad. Cuando se habla de escatología, eso es un tema profundo de muchos estudios y de muchas cosas, y yo no soy especialista en eso, pero sí es una responsabilidad como pastor de la iglesia enseñar por lo menos los elementos básicos, claves, acerca de algo que la iglesia a través de los siglos, en la historia de la iglesia, siempre ha esperado. ¿Ok? Cuando se habla de la segunda venida de Cristo, se está hablando de algo que es categórico, algo que es fundamental en la fe de los cristianos. En la fe de los cristianos que conocen la Biblia, la palabra del Señor, que se han identificado con las enseñanzas y los principios espirituales. Yo decía el domingo pasado que hay cosas dentro de las enseñanzas del Evangelio con las que nos identificamos más. Temas cuando se habla del amor de Dios, cuando se habla de la misericordia de Dios, cuando se habla del perdón de Dios, son temas que nos tocan el corazón. Pero no por eso vamos a dejar de enseñar la otra cara de la moneda, la otra parte del Evangelio, porque es nuestra responsabilidad, y más cuando sabemos los tiempos que estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos difíciles. ¿Están conmigo? Estamos viviendo tiempos difíciles. Tal vez por el hecho de no haber vivido otros tiempos, no nos damos cuenta. Pero cuando podemos hacer una mirada hacia atrás en el tiempo y ver solamente en nuestra generación cómo la descomposición social, moral, espiritual de nuestras vidas, de nuestros países, se han ido descalabrando, han ido de mal en peor. Las cosas se han ido cada día agudizando más y no podemos tapar el sol con un dedo ante esto que yo estoy diciendo. Para muestra un botón, las noticias, ¿verdad? Cuando uno ve cómo se ha aumentado la criminalidad en el mundo, eso a cualquiera lo alarma, porque hace unos años atrás, por decir 30, 40, 50 años, no es que no había criminalidad, sí la había. Pero el incremento que ha habido en estos últimos 20 años, por decir un número, ha sido bien alarmante. Que a veces no sabemos y la misma gente se dice ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Qué va a pasar? Si las cosas siguen en este ritmo, ¿a dónde llegará el mundo? Y estas son son cosas preocupantes. Porque nosotros vivimos en el mundo, estamos aquí en el mundo, somos parte de un sistema, de una sociedad. Tenemos hijos, tenemos familias, nos desenvolvemos. Y es preocupante, no podemos hacer como el avestruz, meter la cabeza bajo la tierra y no me importa nada. No, tenemos que ser realistas. Y yo creo que si hay una institución que tiene que agarrar el sartén por el mango, dicen en mi país, que hay que agarrar las cosas entonces en serio,
es la iglesia del Señor. Nosotros estamos llamados entonces, la iglesia está llamada a pregonar lo que cree, a pregonar lo que la Biblia enseña, a decirle al mundo que sí hay una respuesta para el hombre. Que aunque el mundo esté así, sí hay respuesta y sí hay esperanza. La esperanza la hemos encontrado en Cristo, en Cristo Jesús. Ahí está nuestra esperanza y nuestra fe. Por eso, en un tema como este, hablar de la segunda venida de Cristo simplemente es concientizar. Yo sé que hay gente que estos temas no les gustan mucho porque toman miedo y en la noche tienen pesadillas y no pueden dormir. Y mañana, pastor, ore por mí. Pero yo no lo digo para que usted tenga pesadilla ni para que usted se sienta mal. Lo digo porque tengo que decirlo. Porque la Biblia nos dice, y hemos hablado en los domingos anteriores, de señales contundentes para este tiempo, que lo hemos estado viendo, que han venido ocurriendo en todo el desarrollo del siglo XX. Fue una base para el cumplimiento profético de los últimos tiempos. Toda la profecía prácticamente se armó en el siglo XX. Ya estamos en el siglo XXI. Si ya todo el cuadro está armado, simplemente se están poniendo piezas que faltan en este cuadro. Y de eso es precisamente lo que estamos hablando y tratando de enseñarle a la iglesia para que aprendamos. La única manera de aprender es escuchando, leyendo, escudriñando. ¿Qué es lo que nosotros creemos? A mí me da tristeza a veces creyentes que pueden tener cualquier cantidad de años en los caminos del Señor y le tocan un tema de esto, no saben ni qué responder. Primero porque nunca se han metido con Apocalipsis. Ese libro, primero yo no lo entiendo y me da miedo. Puro dragones y monstruos. Sí, porque eso es el concepto que muchos tienen del Apocalipsis, sin darse cuenta que ahí ese es un libro, es una revelación de Dios para el hombre entendido, para la iglesia, que sí sabe entonces ahora discernir, y por eso la responsabilidad de atender un tema como este. Vamos a tratar de avanzar. ¿No cambia esto? ¿Vicky está por ahí? Sí. Bueno, hasta que no venga Vicky no puedo. Juan Carlos, si le puedes dar al flash que está aquí arriba. Al botoncito que tiene ese flash, por favor. Sí, ahí mismo, correcto. Gracias. Ya cuando termine de parpadear, ya entonces ya. Ok. Claro, déjalo así, que él ahorita cambia. Ok. Una de las cosas en la que hemos estado hablando en este tema ha sido precisamente todos los acontecimientos que han venido ocurriendo durante el último siglo, el siglo que acaba de terminar, y que han sido señales contundentes para nosotros, los creyentes, que han sido la respuesta de muchas de las cosas que en la iglesia de otro tiempo no podía comprender. Pero la iglesia del siglo XX ahora puede entender cosas que otros creyentes de otras épocas no pudieron entender. ¿Y por qué las entendemos ahora? Porque las cosas han ido cumpliéndose. Todas las señales
establecidas por los profetas, tanto el profeta Daniel como el profeta Ezequiel, como las profecías dadas por el mismo Jesús en pasajes como Mateo 24, que hablan de señales claras y precisas cuando los discípulos le preguntaron al Señor: Señor, dinos, ¿cuándo ocurrirán estas cosas? Ellos tenían la curiosidad, nosotros también tenemos la curiosidad de saber cuándo estas cosas han de ocurrir. Porque tal vez muchos, durante muchos años, tal vez toda la vida hemos escuchado la historia. Cristo viene. Cristo viene. Nos pusimos viejos y todavía no ha venido, dicen algunos. Toda la vida he escuchado la historia de que Cristo viene. ¿Y cuándo viene? Por supuesto, no va a venir cuando a usted se le antoje, sino cuando la palabra de Dios en su tiempo se cumpla y cuando todas las cosas vayan convergiendo conforme a los propósitos de Dios. En esta tarde, ya para finalizar nuestras conferencias, nos vamos a meter, porque ya pasamos el rapto de la iglesia. Sé que hay personas que están tal vez por primera vez hoy aquí y voy a decir cosas que tal vez no las van a entender, porque no puedo retroceder, no puedo otra vez volver a explicar cosas que ya expliqué. Pero después que suceda el rapto de la iglesia, que la iglesia sea tomada, sea levantada, que la iglesia se vaya, que el Señor desaparezca a la iglesia de la tierra, como un acto de magia, como algo incomprensible para el hombre. El mundo no va a tratar de buscar respuesta para explicar qué fue lo que pasó. ¿Dónde están? ¿Dónde se metieron? ¿A dónde se fueron? Se habrán ido. El Señor, dice la palabra, en muchos pasajes que hablamos ya, que el Señor tomará la iglesia y se la llevará. Desaparecerán en un instante la iglesia, los redimidos por Cristo Jesús desaparecerán de la tierra, dice el Señor. Después que eso ocurra, entonces es cuando se dispara el gatillo de lo que se conoce bíblicamente como la gran tribulación, el período de la gran tribulación. Desapareciendo la iglesia, comenzando entonces la semana perdida de Daniel, la semana número 70 de la profecía de Daniel. Mateo 24, 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Daniel 12, 1, 4 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Y definitivamente que la ciencia se ha aumentado. Mire, se ha aumentado tanto que yo nada más hago así y cambia una cosa allá atrás. Aleluya. La ciencia se ha aumentado. La tecnología. Es impresionante
y es parte de lo que hemos estado estudiando. O sea, es una señal tan contundente y que vale la pena a veces repasar algo. Cuando vemos la historia de la civilización humana, donde todas las sociedades que han pasado por este planeta, ninguna disfrutó lo que ha disfrutado la sociedad del siglo XX para acá. Ninguna. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué la gente vivió sin luz? ¿Por qué la gente vivió sin agua en los grifos? ¿Por qué la gente vivió sin autos? ¿Por qué la gente vivió sin aviones? ¿Por qué la gente vivió sin televisión? Imagínense. Hay gente que dice, no, yo sin televisión yo no puedo vivir. Y toda la historia de la humanidad vivió sin nada de eso. Pero la ciencia se aumentó. Llegó el tiempo donde la ciencia se aumentaría. Y en el siglo XX, toda la ciencia, toda la tecnología en el campo de la investigación científica, médica, en comunicaciones, en transporte, en toda la ciencia se aumentó como una señal contundente para la iglesia de ese momento, para que entendieran de que estaba llegando un tiempo, de que estaba llegando ya entonces el tiempo que Jesucristo había profetizado 20 siglos atrás. Antes de que suceda el rapto, ya hablamos de esto, simplemente lo estoy poniendo a manera de un breve repaso. Habrán guerras, se levantará nación contra nación, terremotos en diferentes lugares del planeta, cambios climáticos, habrá terror y grandes señales de los cielos, hambre, pestilencias, muchas cosas que están ahí descritas en Mateo 24. Si usted tiene el tiempo en su casa, ahí lo puede leer y puede revisar, de que esa profecía salida de la boca de Jesús fue contundente ante la pregunta, la interrogante de los discípulos: dinos cuándo sucederán estas cosas. Si ellos en ese tiempo tuvieron la expectativa, el deseo de conocer, cuánto más la iglesia del siglo XXI, cuando todas las cosas han pasado por delante de nuestros ojos y estamos a un tris de que ocurra lo que se conoce entonces como el rapto de la iglesia, como la señal más contundente para que comience lo que se conoce entonces como la gran tribulación. Vamos a seguir con otros textos bíblicos. Traje bastantes textos bíblicos porque me gusta darle soporte bíblico a lo que enseñamos. Segunda de Pedro 3, 7 al 10. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Aquí hay un pequeño bosquejo de lo que vamos a estar atendiendo entonces esta tarde, si el tiempo nos da y nos alcanza. Espero que sí. Voy a tratar de cubrir lo más que podamos de todo esto. La tribulación entonces está predicha, se predice.
Dentro de la tribulación está la semana número 70, ya lo hablamos en conferencias anteriores. La gran tribulación como el paso siguiente o el inicio de esa semana 70 es lo que se conoce entonces como la gran tribulación, comprendido dentro de un periodo de 7 años. La gran tribulación durará 7 años. 7. Dividida en 2, 3 años y medio y 3 años y medio. Ahora lo explicamos. Se describe entonces el juicio. Se abren los 7 sellos, los 4 jinetes del Apocalipsis, los mártires, la ira del Cordero. Después el triunfo en Armagedón, la famosa guerra de Armagedón, donde entonces ya vendrá por segunda vez lo que se conoce la segunda venida visible de Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando hablábamos del rapto, eso es parte integral de lo que se conoce como la segunda venida, pero no es visible. Nadie va a saber qué fue lo que pasó, a dónde se fueron los cristianos. Nadie lo va a saber. Pero ahí, al final del periodo de los 7 años, entonces sí, ahí dice la palabra de que todo ojo le verá, se manifestará. Así como todo ojo allá en Israel lo vieron en su primera venida. Todos los que tuvieron cercanía con Jesús pudieron entonces constatar de que el Mesías había venido, había nacido. Y ya para finalizar, la derrota del anticristo. La semana 70, la última semana de Daniel, comienza con el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Explicábamos un poco el gráfico. Simplemente, rápidamente aquí lo pongo. Esto no dice nada. En las 69 semanas comienza entonces desde que se decreta la restauración de los muros de la reconstrucción de Israel. Ahí comienza cuando Dios le da la profecía a Daniel y le estipula un momento para comenzar un periodo de 70 semanas, entendiendo de que cada semana es un periodo de 7 años. Sumando las 69 semanas, entonces se cumplen con la muerte de Cristo. Ahí hay 69 semanas cronológicas, año por año, sumadas, dan entonces los 69 años. Se paraliza la profecía y entra lo que se conoce entonces como el ciclo de la iglesia o el tiempo de la gracia, que han sido 2000 años de la historia de la iglesia en el mundo. Ahí el reloj de Dios se le puso una pausa. Tiene una pausa puesta para que se cumpliera entonces el tiempo de la iglesia, 2000 años, un poco más de 2000 años. Y queda entonces todavía una semana para completar la profecía, para que sean no 69 sino 70. Esas 70 semanas comienza cuando la iglesia se vaya. Cuando la iglesia sea levantada, Dios quita la pausa de la profecía de Daniel y continúan los 7 años para llegar entonces al fin de la profecía dada al profeta Daniel. La gran tribulación viene después del rapto de la iglesia. No será antes del rapto, sino después del rapto. Hoy día, y podemos decirlo a toda voz, estamos en el tiempo de los principios de dolores. Lo que está pasando en el mundo, esa descomposición social, moral, espiritual que hay en el mundo, principio de dolores. Donde dice inclusive dentro de esos principios de dolores, dice la Biblia de que el amor de muchos cristianos se enfriaría.
donde muchos se dormirían, parafraseándolo. No se duerma. Donde muchos se enfriarían. Como que ya le perdieron el gusto a las cosas del Señor. Ay, qué fastidio otra vez ir a la iglesia. Otra vez lo mismo. La misma cosa, los mismos cantos, los mismos músicos, el mismo pastorcito. Y pareciera entonces que entramos en una rutina, en un enfriamiento, y la iglesia entonces se adormece. Es como el flautista ese que emboba a la serpiente, y la serpiente está así y la tiene embobita con la flauta. Y pareciera que a veces la iglesia está o adormecida o está desviada, porque esa es la otra tendencia que hay hoy día, a abandonar los principios que son los de Dios y tomar entonces los convenientes, los que a mí me favorecen, me gustan. Hay cosas del evangelio que me gustan, pero las que no me gustan, no me gustan. Ahí las dejo a un lado. Pero la vida cristiana no la podemos ver así. La vida cristiana es una vida integral, donde estamos llamados por el Señor a ser íntegros, a ser santos. ¿Cuántos son santos? Aleluya. Gloria al Señor. ¿Sabe por qué somos santos? No se asuste. Somos santos. La palabra dice que todo lo que es apartado por el Señor es santo. Dios aparta lo que es suyo, Él lo aparta. Eso es santo, ya eso es sagrado. Eso no me lo toca, eso es mío. Por eso es que somos santos. No porque somos santicos, no. ¿Aló? Somos santos porque Dios nos aparta. Porque Dios entonces empieza a bregar, a tratar con nosotros. Y empieza a sembrarnos en nuestros corazones la palabra, los principios espirituales. Empieza entonces a jalarnos la oreja, a decirnos, mijo, así no es. Tienes que enderezar tus pasos. Tienes que dejar esto que no te conviene. Tienes que renunciar a tal cosa. Tienes que buscar, tienes que procurar enderezando tus veredas. Porque ese es el proceso de Dios en el corazón de los creyentes. El Señor viene al corazón ¿para qué? ¿Para tenerlo ahí de adorno? No. Dice la Biblia de que Él ahora mora, habita en el corazón de sus hijos. Pero viene a habitar en el corazón de sus hijos ¿para qué? Para que yo pueda entonces discernir, entender y empezar a enderezar mis pasos. Yo no puedo seguir viviendo la vida como la he vivido, como me viene en gana, como me gusta, como yo he estado acostumbrado. No, hay un proceso de Dios en la vida de los cristianos. Y no me estoy saliendo del tema, simplemente estoy resaltando un principio. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque yo quiero ser partícipe del arrebatamiento de la iglesia. Porque hay una condición establecida por el Señor. Y esto no es juego. El Señor establece una condición para los redimidos, para los que han sido apartados por Él, para los que han sido lavados en su sangre. Porque hay muchos que están esperando el rapto. Pero usted lo ve metido en la discoteca y uno dice, bueno, pero está esperando el rapto en la discoteca. ¿Aló? Allá no va a escuchar la trompeta. Allá la bullaranga del DJ no lo va a dejar escuchar la trompeta. Entonces hay una condición para el creyente para poder entonces presumir o desear, anhelar estar
en la presencia del Señor cuando eso ocurra. Lo que estamos esperando entonces es el rapto de la iglesia. Recuerden muy bien que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. La gran tribulación durará 7 años, y aquí explico esto. Son 2 periodos, los 7 años divididos en 2 partes, 3 años y medio de paz y prosperidad. En esos primeros 3 años y medio se logrará lo que durante años nosotros hemos escuchado en los noticieros. Se firmará por fin la paz entre Israel y los palestinos y el mundo árabe. Al fin. ¿Cuántas veces no ha escuchado usted eso? Que está casi listo para firmar la paz, pero no se firma la paz. Mire, yo esa historia la he escuchado hace años, a puntito de que se firme la paz, pero siempre pasa algo y no se firma. Pero cuando ya entremos en el periodo de los 7 años de la última semana de Daniel, escríbalo, se va a firmar el pacto de paz entre Israel y el mundo árabe. Y eso va a ser un gran acontecimiento mundial. Eso no solamente van a ser una fiesta allá en Israel. Eso es una fiesta que el mundo va a celebrar. Porque han sido tantos años de conflictos, una tierra tan chiquita, pero que ha dado tanto, ha producido tanta noticia, todos los días generando noticia. Pero esos 3 años y medio se acabarán, dice la historia, de que después que pasen esos 3 años y medio de paz y prosperidad en el mundo, donde el anticristo, ese personaje carismático, ese personaje que no va a tener un rótulo de anticristo aquí, no, nada que ver, no piense eso, no, simplemente va a ser un líder, un hombre, un líder mundial, con toda una capacidad impresionante para conducir al mundo después del caos de haberse desaparecido millones de personas en la tierra. Eso va a producir un caos. Ahí tienen que hacer una revuelta, una revolución social para poder estabilizar las economías mundiales y para poder estabilizar las sociedades en todas partes. Porque se va a desaparecer gente de todos los países del mundo, van a desaparecer creyentes. En todas partes. Y eso va a ser tremendo. Pero entonces va a emerger aquel líder. Y ese va a tomar el control. Y van a decir, este era el que necesitábamos. 3 años y medio. Donde va a dar normas, pautas bien acertadas. Y el mundo se va a encauzar. Oye, sí, buenísimo. De repente va a haber trabajo. ¿Aló? A los que les gustan trabajar bastante. Va a haber bastante trabajo. Pues yo ese trabajo, si yo no lo quiero a ningún precio, yo. Porque ya yo no estaré aquí. ¿Aló? Amén. Aleluya. Después de esos 3 años y medio, ¿qué pasará? Viene lo que se conoce entonces como la abominación desoladora. La Biblia lo habla proféticamente como un hecho que le va a abrir los ojos al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, cuando se produzca la firma esa de la paz, es cuando el pueblo judío va a poder reconstruir por tercera vez el templo, el famoso templo de Salomón. Se va a levantar. Ya está, ya lo tienen desarmado. Simplemente es como un Lego. Son piezas nada más para armarlo. Ya lo tienen todo. Lo dije ya en unos domingos anteriores. Hasta el último detalle lo tienen. Tienen los trajes sacerdotales que van a utilizar para esa primera ceremonia de inauguración. Tienen inclusive
Mire, esto es algo tremendo, porque la Biblia lo habla proféticamente, de que el holocausto que se va a presentar en ese sacrificio de inauguración para ese templo va a ser una vaca bermeja, de un color rojizo, que se había desaparecido genéticamente y que los judíos la volvieron a recuperar. Hicieron algo genéticamente y recuperaron de nuevo ese espécimen bovino de una vaca bermeja que ya está en crianza y la tienen, mire, ya tienen unos cuantos ejemplares para el sacrificio inicial de ese tercer templo allá en Jerusalén. ¿Y saben una cosa? Eso es profecía. Eso es profético. Porque la profecía de Dios se cumple al pie de la letra. Lo creamos o no lo creamos, Dios lo cumple, Dios lo hace. A Dios no se le escapa detalle. Y por eso cuando uno lee estas cosas, mire, esto es una noticia que yo saqué hoy del internet, 24 de noviembre del 2013. Netanyahu, el canciller, el primer ministro de Israel. El acuerdo con Irán es un error histórico. Lo que acaban de hacer, de firmar un acuerdo, de no paralizar el desarrollo de las bombas nucleares en Irán, está diciendo, si usted lee el artículo, lo voy a poner allá afuera para que el que se interese lo lea. Dice que esto es catastrófico. Dice, lo que se acordó en Ginebra no es un acuerdo histórico, sino un error histórico. Hoy el mundo se ha convertido en un lugar muchísimo más peligroso, dice, por lo que acaban de hacer. Entonces pareciera que los convenios de paz pareciera que retrocedieran. Hace poco habían unos acuerdos, unos logros, y usted ve cómo los cancilleres de esta nación y de naciones de países del primer mundo, del grupo de los 8 allá en Europa, van y están todos deliberando acerca de esto. Y están a punto de firmar y de repente uno se consigue con retrocesos como este, que nos dan a nosotros señales claras de que todo esto simplemente es preparación para ese último punto del bosquejo, Armagedón, para el desenlace final que viene al final de este periodo de 7 años de la cual estamos hablando. 3 años y medio de paz y seguridad, y los otros 3 años y medio serán de aflicción, donde Dios derrama su ira sobre la tierra. Comenzando con Mateo 24:15, Jesús describe las señales extraordinarias que ocurrirán durante la gran tribulación. En Apocalipsis 7:14 indican que el fin del mundo está muy cerca. Y yo sé que hay gente que se ríe de eso. Piensan de que eso nunca va a ocurrir, de que el mundo se acaba cuando la gente se muere. Nos morimos, se nos acabó el mundo para el muerto, pero para los vivos sigue el mundo. Pero llegará el día donde entonces todo esto se cumplirá y veremos entonces el desarrollo de todos estos acontecimientos. Estas señales precederán y avisarán el retorno de Cristo a la tierra después de la gran tribulación. Hablamos de la segunda venida visible. Después de todas estas cosas, entonces es cuando ya veremos la realización de lo que fue profetizado miles de años atrás. Ahí están los textos bíblicos para los que les gusta investigar y ahí pueden entonces ir. La señal más importante es la abominación desoladora, lo nombré hace un ratico, un acontecimiento visible que les avisa a los fieles que estén vivos durante la tribulación que la venida de Cristo a la tierra al final de los tiempos ocurrirá muy pronto. La abominación desoladora
¿Qué es la abominación desoladora? Este acontecimiento como señal visible se refiere primordialmente a la futura profanación del templo judío de Jerusalén por el anticristo. Ellos van a tener, los judíos van a hacer una gran fiesta en la inauguración, porque en ese periodo de 3 años y medio pudieron ver su sueño realizado. Miren, en la antigüedad, cuando la construcción del primer templo de Salomón, se llevaban yo no sé cuántos años, pero creo que fueron 14 años en levantar el templo. Este templo lo van a levantar así, miren, en un 2x3. Primero porque ya está preconstruido. Segundo porque la tecnología que hay hoy día en construcción, y los israelíes en eso son unos bárbaros. Ellos van a levantar ese edificio. Y en ese periodo ellos van a inaugurar, ellos van a tener aquello. Pero entonces va a ocurrir algo que los va a aterrorizar a ellos. Cuando el que promulgó la firma del pacto, el tratado de paz, ahora se erige como Dios. Y trata entonces de levantar una estatua dentro de ese templo para que sea adorado. Y eso los judíos, eso es lo menos que ellos esperan de que eso ocurra. Pero eso es lo que ha de ocurrir. Y ahí se ha de complementar entonces la profecía dada acerca de esa profanación, de ese lugar que va a ser profanado por el mismo que los auspó a ellos, el mismo que los respaldó, el mismo que los ayudó para lograr su firma y lograr entonces la reconstrucción del templo. A esa altura ya la mezquita de Omar, la mezquita esa de la cúpula dorada que se ve en Jerusalén, ya no estará. Ya esa habrá sido quitada y habrá sido puesto entonces el templo de los judíos. Ok. Permítame parar. Se congeló ahí, no sé qué pasó. Ok. Este acontecimiento como señal visible se refiere primordialmente a la futura profanación del templo judío de Jerusalén por el anticristo. Daniel 9:27 y primera de Juan 2:18. No cambia, Jonathan. Ok. Este acontecimiento va a efectuar que entonces los judíos empiecen entonces a salir despavoridos, van a huir. Ellos van a huir de ese acontecimiento porque ahí van a entender de que ese no era el hombre que ellos esperaban. Pues ellos están esperando el Mesías. Usted sabe, ¿verdad? Que los judíos todavía están esperando al Mesías. Y cuando aparezca este personaje, ellos verán ya nuestro tiempo ha llegado. Nuestro tiempo ha llegado, pero lamentablemente no es así. No habrá esa compensación en ellos porque simplemente todas las cosas, ellos se darán cuenta de el error que cometieron en respaldarse con este personaje. Esto se congeló. Se congeló, no sé por qué. Ok. ¿Ya? ¿No? ¿No? Ok. Bueno. Cuando esto ocurra, ya el anticristo será entonces el comienzo, esa señal, la señal de la profanación del templo será la señal del comienzo del segundo periodo. De los 3 años y medio. Acuérdense, son 7 años. La primera mitad, paz y prosperidad. La segunda mitad, entonces se desatará lo que la Biblia conoce como el gran día de la ira de Jehová. Donde entonces
ocurrirán cosas que nunca jamás han ocurrido. Que nadie en este mundo, que ha vivido en este mundo, habrá visto el acontecer, lo terrible que será ese tiempo de gran tribulación de 3 años y medio para complementar entonces ese segundo período de la gran tribulación. ¿Cuántos están aquí? Amén. Aleluya. ¿Están aprendiendo? Amén. Gloria al Señor. Mire, es importante. Estas son cosas que yo sé que a veces, porque como son cosas futuristas, y esto yo lo he explicado muchísimas veces, yo brego mejor con la historia, porque la historia está escrita. La historia está documentada, está registrada y hay testimonios históricos. Pero cuando se hablan de eventos del porvenir, de cosas que no han pasado, ocurrido, ¿en dónde nos vamos a basar? En Dios. De que si Dios fue capaz de cumplir todo lo profetizado del pasado y todo se cumplió, ¿por qué no voy a creerle ahora a Dios en las profecías que están por cumplirse? ¿Por qué no he de creerle? Si todo lo que Él dijo se cumplió, ¿por qué no creerle ahora? Y ahí está precisamente el punto de nosotros poder entonces saber de que todo esto es real. El cumplimiento inicial de la profecía de Daniel de la abominación o cosa detestable que causa la desolación. Y esto es algo histórico que quise poner para resaltar, porque esa abominación desoladora sobre el templo de Dios ya había empezado a ocurrir 168 años antes de Cristo, cuando Antíoco Epifanes puso una imagen de un dios pagano, de un dios griego, Zeus, en el templo de Jerusalén y sacrificó un cerdo sobre el altar. ¿Y saben por qué? Eso ocurre como para darle veracidad a esa profecía que se iba a trasladar ahora al futuro. Si ocurrió en el pasado y eso fue una abominación terrible cometida en ese tiempo, de igual manera va a ocurrir en el futuro. Y el engaño va a ser muchísimo mayor, porque recordemos de que los judíos en el mundo, los judíos se han guardado, muchos judíos, mire, muchos judíos han sacrificado no solamente cosas en la vida, sino quitarse el derecho de casarse, de hacer vida de hogar, vida familiar, creyendo siempre en la manifestación del tiempo del Mesías, de la venida del Mesías. Gente que ha sido muy resguardada y guardadora de sus principios espirituales. Y que ahí entonces se darán cuenta del gran error que ellos cometieron. Daniel y Jesús vieron un cumplimiento mayor también. Se refieren al tiempo del anticristo y al establecimiento de su imagen en un templo reconstruido en Jerusalén. Esa será la señal para que los judíos huyan a los montes. El anticristo, llamado el inicuo, levantará su imagen en el templo de Dios, declarándose Dios. Ya lo dije, ahí hay textos bíblicos para el que quiera tomar nota y pueda entonces darle veracidad a la profecía. La profecía hay gente que primero no la entiende y segundo no les gusta. Pero por eso no podemos dejar de decirlo o de enseñarlo, porque es parte de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Recuerden que siempre, todos los domingos estos, le he echado el cuento a ustedes de la hormiguita bajo el elefante. ¿Se acuerdan, verdad? Que la hormiguita, para los que no han escuchado el cuento, la hormiguita, las dos hormiguitas, una hormiga le dice a la otra: me parece haber visto un lindo elefante. ¿Y dónde? Yo no veo nada. Y estaban debajo del elefante. El elefante estaba encima de ellos. Y allí estaba, esa era una realidad. Pero no lo veían. Yo lo que veo es todo gris. No veo nada. Y a veces así estamos. No vemos nada. Pero ahí está. La palabra, la profecía, ahí está, encima de nosotros.
y no estamos discerniendo. Y nos comportamos muchas veces entonces incautamente, sin razón y sin sentido. ¿Sabe por qué? Porque tenemos la palabra, la profecía dada una vez y para siempre a los santos, como dice la Biblia. Y que los entendidos resplandecerán como estrellas en el firmamento, dice la palabra que leímos. Los entendidos. ¿Quiénes son los entendidos? ¿Quiénes son los entendidos? La iglesia del Señor, los redimidos, los que hemos entonces creído en Cristo Jesús. Ese mismo personaje, el príncipe que ha de venir, el anticristo, romperá el mismo trato de paz y restauración que hizo con Israel y pondrá fin al culto y al sacrificio en el templo. El descanso del pacto se producirá a los 3 años y medio del pacto, de los 7 años totales. Y dice la profecía en Daniel 9:27, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ahí se parará y comenzará entonces el desastre. Israel entonces abrirá los ojos y entenderán. Y ahí entonces es cuando comienzan los desarrollos en pleno acontecimiento. Cuando el pueblo de Israel abra los ojos y entiendan cómo va a suceder. Yo no lo sé, pero muchos van a entender de que Jesucristo era el Hijo de Dios. Aleluya. Era el Mesías esperado. La abominación desoladora marcará el principio de la etapa final de la tribulación. Ya esto lo vimos. El tiempo que transcurre entre este acontecimiento y el fin se describen 4 veces en las Escrituras como 3 años y medio o 1260 días. 3 años y medio. Ahí están las citas bíblicas como parte de la constancia de esta señal. Se abren los 7 sellos del Apocalipsis y comienzan los juicios en la segunda mitad de los 7 años de la gran tribulación. Y viene entonces lo que se conocen los jinetes del Apocalipsis, los 4 caballos del Apocalipsis. Y ahí empiezan a aparecer los monstruos del Apocalipsis. Las figuras, que para muchos son figuras que no entienden mucho, pero la Biblia habla, claro, como señales contundentes de ese tiempo antes del fin. El primer sello, en un caballo blanco, salió venciendo y para vencer. El segundo sello, un caballo bermejo, que tendrá el poder de quitar la paz y que se maten los seres humanos unos a otros. Ese será el segundo sello que se desatará. El tercer sello, el caballo negro, la balanza de la justicia de Dios para establecerse definitivamente entre los hombres. El cuarto sello, el caballo amarillo, la muerte y el Hades le seguía, hambre y mortandad. El quinto sello, vi los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, los mártires, donde entonces se le colocarán las vestiduras blancas a todos esos mártires de la cual habla la profecía. El sexto sello, el día de la ira de Jehová, un gran terremoto como nunca jamás lo ha habido en la historia de la humanidad. El sol se pondrá negro como tela de silicio y la luna se volverá como sangre y las estrellas del cielo caerán sobre la tierra. Todos tratarán de huir de ese día del juicio, el día de la ira de Jehová, como lo describe el Apocalipsis. En el séptimo sello, el sello del Dios vivo, para sellar en la frente a los llamados siervos del Dios viviente, los que se conocen entonces como los 144,000 judíos, llamados de las 12 tribus de Israel dispersas en el mundo entero, que serán llamados por el Señor de cada una de las 12 tribus, 12,000 judíos de cada una de las 12 tribus de Israel. Y que se les pondrá entonces ese sello, que se levantarán a predicar lo que por siglos no predicaron, a Cristo como el Mesías entre su pueblo. Y recordemos de que los judíos que hay, no todos los judíos viven en Israel. Hay judíos en todos los países del mundo.
Judíos muy prósperos que no quisieron emigrar a Israel, se quedaron. Pero esos judíos van a recibir el testimonio de estos hombres, de estos 144,000 hombres que no hicieron familia, que se mantuvieron solos, que dedicaron su vida a amar a Dios sin conocer a Cristo, amar al Dios del Antiguo Testamento, y ahora entonces se levantarán, saldrán para predicarle a ese pueblo que está esperando el llamado de Dios. Solo Jesús fue hallado digno de romper los sellos y abrir el libro. Su dignidad es evidente porque Juan lo vio, no como el león de Judá que es, sino como el Cordero de Dios, aún con las marcas de su inmolación. Esos sellos solamente Cristo los va a abrir. ¿Ok? Solamente el Señor los va a abrir, dice la profecía. Obsérvese que esto será a nivel mundial. Ya estamos terminando, no se preocupe, ni se me duerma. Será a nivel mundial, Apocalipsis 3:10. Será el peor tiempo de aflicción y angustia que ocurra jamás en la historia de la humanidad. Daniel 12:1, Mateo 24:21. Y será un tiempo terrible de sufrimiento para todos los judíos. Terrible. O sea, va a ser un tiempo bien difícil. Los judíos han sido un pueblo bien perseguido, un pueblo bien sufrido. Yo no sé si usted ha visto esas historias del pueblo de Israel. Las historias recientes del tiempo de la persecución nazi contra los judíos. Mire, esas películas lo hacen llorar a uno al ver de la manera como ese pueblo sufrió, un pueblo sufrido, y seguirán sufriendo hasta el fin, hasta el final. Y eso no significa de que Dios apartó su amor y su mirada del pueblo que Él escogió y del pueblo que Él eligió. Eso no significa eso. Y ya lo explicamos también. Dios ama a los judíos, pero no ama el pecado de los judíos. Dios ama a su iglesia, pero no ama el pecado de la iglesia. No ama ama al pecador, pero no ama el pecado de los pecadores. Y por eso tenemos que ponernos a cuentas con el Señor en nuestros pasos y en nuestra vida. Él nos ama. ¿Cuántos saben que Dios les ama? No hay duda de que Dios nos ama, pero no ama nuestro pecado, no ama nuestra desobediencia, no ama nuestra rebeldía, no ama nuestra insensatez. Eso no lo ama. Dios nos ama a nosotros como seres humanos, pero no ama nuestro pecado. Y Dios nos va a pedir cuenta a nosotros por nuestros actos, por lo que nosotros somos y por lo que nosotros hacemos. El mundo estará bajo el dominio del inicuo, el anticristo. Se le promete liberación y escape del tiempo de la tribulación a los fieles de la iglesia de Cristo. Durante ese tiempo habrá judíos como no judíos que creerán en Jesucristo y serán salvados. La afirmación de Jesús de que aquellos días serán acortados, Mateo 24:22, no debe interpretarse como una reducción de los 3 años y medio o 1260 días de la gran tribulación, del segundo periodo de la tribulación, sino que para referirse al hecho de que el periodo es tan horrible que sería destruida toda la raza humana si no tuviera restringido a un periodo limitado. Y por eso entonces la gran tribulación, fíjense, 3 años y medio de paz y prosperidad. Y uno puede decir, bueno, con 3 años y medio de paz y prosperidad no hay problema. El problema está en los 3 años y medio cuando se desate la ira de Dios. 3 años y medio serán suficientes para infringir el mayor sufrimiento a la raza humana que quede por causa del pecado y por causa de la desobediencia. La gran tribulación terminará con la segunda venida de Jesucristo en gloria con su esposa, la iglesia. Ezequiel 20, 34, 38. Mateo 24, Lucas 19, Apocalipsis 19. La gran tribulación será un evento muy horrible que nunca haya pasado antes en la historia de la humanidad. En este tiempo sufrirán los que estén en el mundo y todo el mundo sufrirá como nunca antes. Pero lo bueno es que hay un escape para nosotros.
si nos mantenemos fieles a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si nos mantenemos fieles a Dios, entonces hay esperanza. El Señor nos librará de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. El triunfo en Armagedón, donde entonces ya el Señor vendrá con su ejército, con sus santos millares, como dice el Apocalipsis 16 y 19, y se establecerá entonces como el Rey de Reyes. Esto es otro capítulo súper profundo y súper interesante, pero ahí no nos vamos a meter. Aleluya. Pero simplemente destacamos de que ese tiempo final del período de la gran tribulación, entonces Dios coronará con una gran victoria sobre los ejércitos que se levanten allá en la tierra de Armagedón, en el valle de Megiddo. Ese valle que está ahí es un valle real ahorita, esto es fotos actuales. En esa tierra, dice la profecía, es donde se va a desatar la última batalla y donde el Señor la librará y donde el Señor entonces retomará y destruirá a todos los ejércitos que se levanten en contra de Israel. Él peleará esa batalla por su pueblo, así como lo hizo allá en el año 1967. En la famosa guerra de junio de los 6 días, que libró aquella batalla por su pueblo, y su pueblo ni pendiente. Pero Dios libró aquella batalla porque Dios resguarda lo que promete, lo que dice. Y esa gran batalla, que será la batalla final, la librará el Señor, donde vendrá entonces con su gran ejército celestial. Ahí vendrán entonces todos esos ángeles guerreros. ¿Y sabes quiénes vendrán? La iglesia. La iglesia que fue raptada. La iglesia que fue tomada. La iglesia que desapareció unos años atrás vendrá, dice la profecía, a librar esa gran batalla junto con el Señor. Aleluya. Y ahí entonces ya se coronará lo que se conoce entonces como el tiempo milenial, el milenio de Jesucristo, el tiempo de los 1000 años. Luego del triunfo de Jesucristo con sus santos millares en la última batalla en el valle de Armagedón, se instalará su reinado por 1000 años, conocido como el milenio. Respire. Aleluya, alabe a Dios, porque el tiempo ha llegado, el tiempo se ha acercado. El Señor está a punto de llevarse a la iglesia. Créalo, créalo, el Señor se va a llevar a la iglesia, y una vez que se lleve a la iglesia, se saca la pausa de un tiempo terrible esperado por toda la iglesia en todos sus tiempos, y que entonces comenzará la cuenta regresiva de Dios para esa última semana de la profecía de Daniel. 7 años pasan, mire, volando. Parecieran mucho, pero 7 años pasan volando para que se desate entonces esto que nosotros estamos resaltando en esta tarde. En ese reino milenial, entonces Dios restablecerá las cosas. El paraíso perdido, lo que se perdió allá en el Edén por causa del pecado, Dios se lo va a devolver otra vez a sus santos. Amén. Aleluya. Dios se los va a restituir. Cuando Adán y Eva pecaron, bueno, Dios no le hizo esto, pero fuera de aquí. Ustedes entienden ese lenguaje. Los echaron fuera. Fueron sacados. Pero cuando esto ocurra, cuando Dios establezca ahora su nuevo reinado, Dios les va a devolver lo que les fue quitado al hombre por causa del pecado y por causa de la desobediencia. Y ahí
viviremos para siempre con el Señor. Colorín colorado. Como cierran siempre los cuentos, ¿verdad? Esto no es un cuento, esto es real. Y ahí entonces estaremos para siempre con el Señor en ese reinado. Aleluya. Y ahí dice la Biblia, ya esta es la última lámina, que apacentará entonces el león con el cordero. Mire, debía haber buscado ese pasaje para ponerlo, que precioso es. Donde ya entonces la paz de Dios, donde ya no habrá ni llanto, ni dolor, ni sufrimiento, donde ya no habrá más tristeza, donde ya todas nuestras penurias habrán quedado atrás, donde ya no habrá enfermedad, donde ya nada nos dolerá, donde ya no tendremos que usar bastón, Carlos, aleluya, donde ya no tendremos entonces que someternos a los tratamientos por causa de las... No, nada de eso. Todo eso quedará atrás. Y dice la palabra de que entonces las fieras del campo pasearán junto con nosotros. Y estarán entonces, y eso parece, y yo hago así y parece como un cuento. Pero esa es la promesa. Mire, para eso, ¿sabe qué? Algo interesante. Para eso nos hizo Dios. Para eso fue que Dios nos creó. Dios no nos creó para el sufrimiento. Dios no nos creó para el dolor. Dios no nos creó para la muerte. Dios nos creó para eso, para la verdadera felicidad. Pero por causa del pecado el hombre la perdió. Y nosotros la heredamos. Y aquí es donde entonces se constituye la gran bendición, donde Dios sella un sello de oro toda la historia de la creación, restituyéndole al hombre lo que el hombre había perdido. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios? Gloria al Señor. Yo quiero eso. Yo anhelo eso. Yo no sé usted, pero yo lo anhelo. Yo lo deseo. ¿Y sabe qué me emociona? Me emociona saber lo cerca que estamos de que estas cosas estén ocurriendo ahorita en nuestras narices. Todas estas cosas que están pasando. Recuerda, Israel es el reloj de Dios en la tierra. Póngale la mirada a Israel. Siga las noticias de Israel. Todo lo que está ocurriendo alrededor de Israel, ese es el reloj de Dios. Ese es el reloj pulsera de Dios, Israel. Ahí está el secreto de todos los acontecimientos, para entonces yo ahora decirle al Señor: Señor, quiero consagrar mi vida a ti. Entiendo de que esto es verdad. La vida es bonita, la vida es hermosa, y a veces nos presentan la vida de una manera bonita, pero con una distorsión teológica. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, dice la Biblia, pero su fin es camino de muerte. El único camino para llegar a la presencia del Señor se llama Jesucristo. Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. No hay otro camino. No hay otro camino, no hay otra alternativa. No escuche otra voz, escuche la voz de Dios. Siga el camino de Cristo, entregue su corazón al Señor y usted verá, usted empezará a experimentar en carne propia todo lo que estamos diciendo y todo lo que el Señor dice para nosotros. Vamos a estar de pie en esta tarde y Vamos a orar. Vamos a orar. Ya con esta enseñanza yo quiero cerrar este ciclo de la segunda venida de Cristo. Estoy seguro que no ha sido en vano, que muchas de estas cosas han quedado en su corazón, en su mente.
Y espero que usted pueda tomar decisiones serias en su vida con relación a esto. No deje que otro venga a reemplazar el lugar suyo. Pelee por lo que Dios le ha dado. Luche por la bendición que Dios le ha dado en su vida. Apropiese de lo que Dios le ha entregado a usted, porque eso es lo que cuenta. A la final todos compareceremos delante del Señor, dice la Biblia. Todos algún día compareceremos delante de Dios. Toda rodilla se doblará delante del Señor. ¿Y con qué me presentaré? ¿Con qué me presentaré delante del Señor? Vamos a orar en esta tarde. Vamos a orar. Incline su cabeza, por favor, y entremos en oración ahora mismo. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Tu palabra ha sido predicada una vez más. Gracias, Señor, porque yo sé que este es un tema fuerte. Este es un tema, Señor, que quebranta huesos, que rompe, Señor, esquemas, que hace cosas, Señor, trae reacciones en nuestras vidas, Señor. Te pido, Señor, que esta palabra penetre hasta lo más profundo de todos los que estamos aquí presentes, Señor, y que podamos atender la voz de Dios, sabiendo de que tu palabra se cumple, se ha cumplido siempre a través de los siglos. La historia lo ha demostrado, Señor. Y gracias cuando ahora podemos hablar de este tiempo, un tiempo final, el tiempo que nos ha tocado vivir, Señor, en este siglo XXI. Un tiempo de acontecimientos mundiales difíciles. Tenemos la certeza y la seguridad, Señor, de que no estamos solos, de que tú estás con nosotros, Señor. Yo oro en esta tarde, Padre amado, para que tú toques los corazones, Señor, de los que están aquí presentes. Yo quiero en esta tarde aprovechar, Señor, de hacer un llamado delante de ti, oh Dios, porque esto no es delante de los hombres, sino delante de ti, para que el hombre atienda la voz tuya, para que se tomen decisiones serias a partir de hoy, Señor, con relación a tu palabra y a lo que tú enseñas. Aleluya. Antes de irnos de este lugar, la iglesia en comunión, por favor. El Señor te invita. El Señor te llama. Te llama para que te pongas de acuerdo con Dios, para que te pongas en línea con Dios, para que abras tu corazón delante del Señor y rindas tu vida delante de Dios. No es compromiso delante de los hombres, no es un compromiso con una iglesia local, no es compromiso con una organización, no es compromiso con un pastor o con un líder. Es un compromiso delante de Dios. La eternidad está en juego. La vida eterna está en juego. Y Dios te llama para que te pongas a cuentas con Él. En esta tarde el Señor te invita. Ahí mismo donde tú estás, el Señor te llama para que abras tu corazón, para que le digas a Dios: Señor, aquí está mi vida. Yo quiero enderezar mis pasos. Yo quiero, Señor, caminar ahora en obediencia a lo que tú enseñas. Y el Señor te llama ahí donde tú estás. Quiero hacer una oración por ti, pero me gustaría ver tu mano manifestada para yo orar desde acá por aquellos que reciben la bendición, la gracia de Dios, que reciben a Cristo en su vida como Señor y como Salvador. El Señor te llama. No esperes, no pospongas el llamado de Dios para tu vida. Mañana puede ser tarde. Dice la Biblia: hoy es el día de salvación. Hoy es el día de ponernos a cuenta con el Señor. Habrá alguien que en esta tarde dice: pastor, yo quiero
Yo necesito una oración. Yo necesito entregar mi vida a Dios. Dios te bendiga. Aleluya. Habrá alguien más que en esta tarde dice: eso es para mí, Señor. Eso es para mí. Dios te bendiga, amén. Aleluya. Bendito el Señor para siempre. Dios te bendiga, Jesús. Aleluya. Dios te bendiga. Gloria al Señor. ¿A alguien más en esta tarde le dice: Señor, aquí estoy delante de ti? Quiero ponerme a cuenta. Yo insisto. ¿Sabe por qué mi insistencia? Porque sé la importancia que tiene en nosotros estar bajo la cobertura de Dios. No estar sin cobertura, porque no sabemos. Conocemos nuestro hoy, nuestro presente, pero no conocemos nuestro mañana. Y por eso el hombre tiene que estar a cuentas con Dios todos los días de su vida. Aleluya. Vamos a orar en esta tarde.